Bueno, yo, para los que estuvieron en la charla anterior, yo estuve en la Facultad de Ingeniería en el 91 cuando tocaba el Cuarteto de Nos. Y lo que contó Roberto Musso fue casi como que la historia de mi juventud, digamos. Y yo lo que pensaba hablar hoy, creo que viene al caso, porque a veces hay canciones o hay libros, que es de lo que vamos a hablar, que a uno le cambian la forma de ver las cosas. En el 91 yo escuchaba Al cielo no del Cuarteto de Nos y, por ejemplo, cambió mi visión de lo que era el humor y de la ironía. También hay libros que le cambian la vida a uno. O por lo menos le cambian el enfoque de cómo ve un tema. Uno, por ejemplo, suponga que leyó Macbeth y supone que Lady Macbeth es como lo más malo que a uno se le puede ocurrir. Una mujer complicada, manijera, asesina, jodida. Pero entonces, un día lee Ricardo III. Y ahí se da cuenta que todo lo que era su concepto de ser malo cambió. Y que se podía ser mucho más malo. Y Ricardo III era un malo tan malo y tan bien hecho que nos cambió tanto la definición de lo que era ser malo, que recién hoy estamos intentando acercarnos un poco con nuestros nuevos malos a llegar a ser Ricardo III sin todavía lograrlo, 500 años después. ¿A qué viene todo esto? A que lo que yo quiero hablarles es de un libro que personalmente cambió mi visión de lo que entiendo como computación, así de grande, de cómo aproximarse computacionalmente a los problemas. Ese libro se llama Machine Learning, es un libro de Tom Mitchell y este año se cumplen 20 años de su edición, es un libro del 97. Ese libro yo lo conocí en un seminario que hicimos, que organizó mi amigo Diego Garat en el Instituto de Computación en el año 2002 o 2003, si mal no recuerdo, que era un seminario sobre un tema del cual ninguno de nosotros conocía mucho, que era ese, el del Machine Learning o aprendizaje automático. En ese momento nadie sabía lo que era Machine Learning, lo que era aprendizaje automático. Y lo que hicimos fue organizarnos los participantes del seminario para presentar un capítulo cada uno. Y a mí me tocó un capítulo de un método en particular que se llamaba árbol de decisión, que es uno de los métodos más sencillos de aprendizaje automático. Pero lo que a mí me sucedió fue que, y eso es lo que yo voy a tratar de transmitir hoy, es que me cambió la visión de cómo se pueden hacer las cosas respecto a lo que yo había aprendido. O en base a lo que yo había aprendido, pero diferente a lo que yo había aprendido. En ese libro se planteaba un problema que decía, bueno, yo conozco el estado del tiempo y quiero saber si Nicolás va a jugar al golf hoy. Estoy seguro que la mayoría de nosotros lo que haría en ese caso sería pensar cómo generar nosotros desarrolladores, ¿no? Cómo hacer un programa que diga sí o no, si Nicolás hoy va a jugar al golf en base a los datos del tiempo. Y se le ocurriría, por su conocimiento del mundo, que, bueno, si llueve no va a ir a jugar al golf, porque se complica jugar al golf con la cancha mojada, etcétera, etcétera. Y construye eso, que esencialmente es una cadena de ifs, ¿sí? Una serie de preguntas que dice, perdón, está en inglés, pero lo copié. Si el pronóstico está soleado, entonces veo la humedad, si la humedad es alta no juega porque le duele. Pero si es normal, sí, etcétera. Pero lo importante es que ese árbol de decisión lo construimos pensando en base a lo que nosotros conocemos del mundo. Lo que proponía el libro de Mitchell, que en realidad no lo proponía el libro de Mitchell, eso venía de mucho antes, eso lo vamos a ver, era cambiar la óptica. Y en lugar de basarnos en lo que nosotros pensamos que es el mundo, basarnos en la experiencia. Porque él me decía, bueno, pero yo tengo los últimos 15 días lo que hizo Nicolás. Y también sé si para cada uno de esos días jugó, en nuestro caso, al golf. Ahí hablaba de tenis. Tomaba los 15 días, tomaba una serie de atributos, ¿sí? Y en base a eso
generaba a partir de esos datos, a partir de la experiencia, por un método. Olvídense, ustedes cuando oigan hablar de redes neuronales, de árboles de decisión, de métodos de Naivalle, todos son formas de construir modelos para resolver por lo menos este tipo de problema, que es un problema de clasificación. Y entonces, a partir de esos datos, construíamos el mismo árbol, pero de una forma completamente diferente. En lugar de tener un modelo del mundo y hacer eso, lo que decíamos es infiramos a partir de lo que los datos dicen. Eso, además de cambiarme completamente la forma de ver las cosas, porque eso nos permite abrir una cantidad de posibilidades que antes no podíamos. Porque, sobre todo si tenemos datos. Eso, además de cambiarme a mí, me hizo pensar que esto yo ya lo había visto en otro lado. Y en realidad, ese señor que está ahí se llama Francis Bacon. Y en el año 1620 escribió un libro que se llamaba Novum Organum, donde más o menos decía, por supuesto lo estoy parafraseando, decía, hay dos formas de encontrar la verdad. Una de ellas es suponer que hay principios generales, huyendo, él usa la expresión flying away, una cosa así, huyendo de los casos particulares, teniendo principios generales y luego derivando. Y esa es la que está ahora de moda, dice él. Estaba de moda desde Aristóteles, no era tan corta la moda. Pero hay otra forma que es partir de los particulares e inferir los principios generales. Eso se llama, capaz que ustedes lo vieron en el liceo, método inductivo. Y lo que estaba haciendo era nada más ni nada menos que fundar el método científico. En realidad, partir de las observaciones y generar los grandes axiomas es nada más ni nada menos que el método científico. El aprendizaje automático es como una evolución en la computación, en mi opinión, que es esa visión empiricista en el mundo de la informática, de la computación, no de la informática. Eso no era nuevo, el libro de Mitchell no era nuevo. Ahí puse algunos de los métodos que aparecían y los años que eran. Pero lo que introducía como importante al libro de Mitchell era una definición de lo que es aprendizaje automático. La definición que propone Mitchell es: un programa de computación se dice que aprende de la experiencia para hacer cierta tarea, medida de cierta forma, si su performance, si su rendimiento en la tarea mejora con la experiencia. Esa es la gran diferencia del aprendizaje automático, que esencialmente es lo que hoy llamamos nuestra definición de hoy de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como un blanco móvil que va cambiando su definición y que esencialmente es lo que no sabemos hacer en inteligencia artificial. Pero hoy casi todo lo que llamamos inteligencia artificial es aprendizaje automático. Programas que mejoran con la experiencia. Hay tres tipos de tareas principales en el aprendizaje automático. Acá les voy a mostrar dos. Esa es mi pantalla principal o mi pantalla no sé qué de Spotify. Spotify es probablemente el mejor ejemplo de aprendizaje automático que yo conozco. Aunque el que inventó todo esto fue Netflix, que no sé si lo inventó, pero no importa. Fíjense ahí que esas son las sugerencias que me hace Spotify. ¿Tengo un punterito? No tengo, ¿no? ¿Cuál? ¿El I? Sí. Fíjense que Spotify me sugiere estas canciones en base a lo que yo escuché. Eso es una instancia de un problema de clasificación. Spotify agarra todas las canciones que existen y le asigna un número a cada una en base en lo que considera que es lo mejor para mí. Y eso lo hace en base a mi experiencia. ¿En base a qué? A lo que yo escuché. La experiencia en este caso es lo que yo escuché. Y fíjense que acá me sugiere, Paul Simon, Talking Heads, Bob Dylan. Bien, son las cosas que yo escucho. Que no es tan sencillo, además, porque hay una cosa muy sencilla que puede hacer Spotify, y que sugerirme todas las cosas que yo escucho, pero eso no tiene mucha gracia. Tiene que, al mismo tiempo que satisfacer lo que yo escucho, en base a mi experiencia, además arriesgarse. Eso se llama dilema exploración-explotación. Y se podría armar la tal charla motivacional con el dilema de explotación-exploración, porque lo que dice es, yo puedo quedarme haciendo siempre lo mismo, ir a la segura, pero de vez en cuando tengo que tomar riesgo para avanzar.
Eso es un problema de clasificación. Pero fíjese también que yo tengo un problema, creo que como la mayoría de ustedes, bueno, no digo que sea un problema, digo una característica, y es que escuchamos música de diferentes tipos. Entonces, si yo escucho The Clash, escucho Fernando Cabrera, escucho Cita Rosa, escucho, yo qué sé, Manu Chao, si me la sugiere todo en una lista, es un problema porque queda como raro cuando me está sugiriendo. La segunda tarea que hace Spotify es agrupar las canciones. Y esa es la segunda tarea del aprendizaje automático, que es el clustering. El clustering es agrupar canciones parecidas. ¿De acuerdo? Fíjense que él hace lo que puede bastante bien. Paul Simon, Talking Heads, Bob Dylan diríamos que están en un grupo. Definir un clúster es una cosa difícil hasta para los humanos. Acá esto no sé qué. Sumo, Rubén Ra, el Cuarteto de Nos. Y acá se le plantea algún problema. ¿Qué pasó? Y bueno, que yo hace un par de semanas estuve escuchando ¿Qué tiene la noche? Cósmica virtud, y digamos, y le alteré un poco los hábitos musicales, y él hace lo que puede, dice, bueno, trato de agruparlos en música uruguaya. Eso no lo hace explícitamente. No hay un programa que tome esa decisión. Eso es muy importante. Lo que está haciendo es clustering. Está agrupando lo más parecido que tiene en base a los datos que tiene. Seguramente, cuando yo siga incorporando canciones, esto se va a normalizar y capaz que o desaparece Sonido Caracol o me hace un daily mix de música de cumbia del interior, digamos. ¿Se entiende? Eso es hacer clustering. Pero lo importante es que hasta el clustering mejora con la experiencia. Es así como funciona. No es que esto esté mal, es que va mejorando con la experiencia. Esto es Machine Learning. Hay una tercera línea. Ese que está ahí es Super Mario. Super Mario, el problema es que el que está manejando a Super Mario no es una persona, sino un algoritmo que aprendió a jugar. Y que, si mal no recuerdo, en Super Mario juega a niveles superhumanos. Es mejor que los humanos jugando. La forma de aprender que tienen los jueguitos estos es utilizando una tercera forma que se llama aprendizaje por refuerzo, que es lo que va a cambiar el mundo de la robótica si no lo está cambiando ya. Creo que todavía no. Que es, en lugar de aprender de experiencia previa, como los días que jugó Nicolás al golf, lo que hace es ensayar. Es lo mismo que hacen los robots. Ensaya. Prueba, si se da contra una pared, por ese lado no va más y va para otro lado. Y muy rápidamente pueden aprender, bastante rápidamente pueden aprender. Eso está entrenado con una red neuronal. No se puede hablar mientras está Super Mario atrás. Eso lo tengo que pensar para la siguiente charla. ¿Qué tan buenos somos haciendo este tipo de cosas? Somos muy buenos en algunas. En algunas somos muy buenos. Esa base de datos está hecha a partir de números del censo de Estados Unidos, la MNIST. 60.000 ejemplos, esto no es Big Data, son 60.000 ejemplos. Y 10.000 para probar. Esto solía ser una tarea muy desafiante. Bueno, la tarea es reconocer qué número es cada del cual, ¿no? Yo tengo para aprender esos dibujitos y al lado les dije a todos los de arriba que era un 0, a todos los otros que era un 1. Eso se llama aprendizaje supervisado. Esto solía ser una tarea complicada y hoy en día es casi que un ejercicio de introducción al tema. Los números que tenemos hoy de performance, este es el error que se comete sobre esta base de datos de entrenamiento a lo largo del tiempo. ¿No? Más abajo, mejor. Fíjense que ya estamos, y esta rayita con puntitas rojos son los seres humanos. Ya estamos en niveles iguales a los humanos. Están las computadoras, no sé qué quiere decir estamos acá. Están los algoritmos a nivel de las computadoras, a nivel de los humanos. Ya se me mezclan uno con otro, porque esto vieron es inteligencia artificial. O sea, esto quiere decir para un desarrollador que reconocer un número es una tarea que la hace igual un programa de computadora que un humano. Si ustedes miran ese otro test set, estos son fotos, de aeroplanos identificados. Son 32 por 32, son fotos chiquitas, no es que no se ve bien, son así. Y la tarea consiste en decir, bueno, distinguirlos entre estos 10, hay otro con 100. Esa tarea, nuestra performance está allá arriba. Nuestra no, la de las computadoras. Está allá arriba.
Hoy somos mejores, las computadoras son mejores que las personas reconociendo este tipo de imagen. Reconocer si acá hay un avión lo hace mejor una computadora que una persona. Así de radical es el cambio. ¿Qué es una evolución? Quiero hacer una aclaración. De ahí a la inteligencia artificial general hay un camino infinito. Pero en estas tareas somos muy buenos. Son muy buenos. ¿Cómo funcionan? Bueno, yo no voy a hablar mucho de cómo funcionan, pero más o menos esto que está ahí dibujado es una red neuronal que utiliza Deep Learning. Son varias capas. Y lo que hace esencialmente es recibir la imagen, hacer muchas cuentas que involucran esencialmente multiplicación de matrices. La vieja y querida multiplicación. Salgan a estudiar álgebra, salgan a repasar álgebra porque lo vamos a tener que aprender por todos lados. Así como sabemos sumar números, vamos a tener que aprender a sumar matrices todos. Bueno, la cuestión es que esa red neuronal, haciendo muchas cuentas de multiplicación de matrices, dada la imagen, a partir solo de los puntos de la imagen, me devuelve la categoría. Y con ese tipo de métodos es que estamos logrando performance como la que les indicaba. ¿Por qué está funcionando eso? Porque tenemos computadoras más rápidas, porque tenemos algoritmos mejores y porque tenemos, sobre todo, más datos. Ahí les dejo un link de las tareas que se están haciendo hoy en inteligencia artificial y los verdaderos resultados. Hay algunas que no nos va tan bien. Responder preguntas sobre situaciones de la vida real todavía no somos ni cerca de bueno, no son las computadoras ni cerca de bueno. La mayoría de los que están acá son gente que desarrolla. Entonces a mí se me ocurrió plantear 7 consejos, humildemente, antes de terminar. No sé cómo estoy de tiempo. Estoy bien. Para manejar esto. Es decir, esto es realmente útil. Esto realmente es parte de un proceso de cambio en lo que entendemos por computación que va a cambiar todas las reglas del juego. Esto es verdad. O por lo menos yo creo que es verdad. Más allá de todo el humo que hay de Big Data y todas esas cosas, en el largo plazo y en el corto también, esto va a cambiar. Pero bueno, ¿cuáles serían los consejos? Miren, entiendan de qué se trata esto. No se vayan corriendo a estudiar redes neuronales y todas esas cosas. Primero entiendan el tipo de métodos que hay, cómo funciona, de dónde se parte, cómo a partir de los datos podemos aproximarnos diferente a los problemas. La segunda es, piensen si su problema puede resolverse o mejorarse a partir de la experiencia. ¿Qué quiero decir? Si yo hiciera Spotify, podría ser un programita que me sugiera que si vos escuchaste a The Clash, te sugiero los Sex Pistols. Porque yo más o menos conozco la realidad. Eso tiene un alcance limitado. Eso se podría resolver mucho mejor si yo tengo experiencia de gustos y sobre todo si tengo experiencia de gusto de otros para poder recomendar. Eso es lo que hace Spotify y que lo hace mucho más útil. Sobre todo cuando tenemos datos. Pero en casi todas las cosas tenemos datos. Y también la posibilidad de generar experiencia, como los robots o como Super Mario. Es decir, si no tengo la experiencia, lo hago jugar, que se choque las paredes y voy guardando esa experiencia. También piensen si su problema puede modelarse como clasificación, regresión o clustering. Si hay problemas que yo le puedo buscar la vueltita para que se transforme en un problema de clasificación, regresión o clustering. Por ejemplo, si yo quiero hacer un generador de canciones, eso, si yo le busco la vueltita, lo puedo ver como un problema de clasificación. Porque yo puedo decir, bueno, dado una secuencia de 15 palabras, y de hecho es lo que se usa para generar, la siguiente es la más probable de todas las palabras que existen, ¿cuál es la más probable de las 15 anteriores? Es un problema de clasificación. Y así con otro. Un problema de regresión es cuando le asignamos un número, más que una categoría. Empezar a buscarle la vuelta para decir, esto es un problema de clasificación, entonces lo puedo resolver con experiencia. Vamos a tener que aprender a medir todo el tiempo y vamos a tener que aprender a vivir con la incertidumbre. El problema que tiene, no es un problema, la característica de los métodos empíricos es que nos obligan a entender que la realidad es ruidosa y que yo tengo todo el derecho a escuchar en el medio de Clash
¿Qué tiene la noche? Cósmica virtud. Porque así es así el mundo es ruidoso, no hay una solución perfecta. Tengo que medir y ver cómo mejora mi performance. Ver que los datos no solo me sugieren las cosas, sino que me validan mis cosas. Validar que las cosas que yo hago realmente funcionan como yo espero. Todo esto no son conceptos nuevos, pero en el mundo del aprendizaje automático se vuelve extremadamente necesario y muy necesario sistematizarlo porque si no uno comete errores. Tengan cuidado con el sobreajuste. Esto probablemente ahora es medio difícil de entender, pero después de 2 días que uno está trabajando, corre el riesgo de sobreajuste. Había un amigo que decía, le acabo de comprar un lavarropa a Amazon y Amazon piensa que estoy iniciando una colección de lavarropas. Eso es sobreajuste. Es decir, solo entiendo los datos que me dieron y no soy capaz de generalizar. Lo único que sabe Amazon es que compré lavarropa. Y también entiendan las limitaciones de este tipo de métodos. Estos métodos no son mágicos, aunque los quieran vender como mágicos. Por ejemplo, no pueden aprender más de lo que los datos le dicen. Y muchas veces tienen el problema de que reproducen los comportamientos de los datos. Lo que nos puede llevar a algunos casos de discriminación, por ejemplo. Los métodos de aprendizaje automático no son capaces de innovar como podemos nosotros los humanos. Les resulta mucho más difícil hacer las cosas diferente a lo que son. Son muy buenos repitiendo experiencias. Y por último, Machine Learning es mucho más sobre algoritmos que sobre Big Data. ¿Qué quiero decir? Lo importante es razonar a partir de los datos. En muchísimos problemas, tener muchísimos más datos no mejora por la propia definición, porque aprenden de la experiencia. Pero no necesitamos ser Google para hacer Machine Learning. Y para terminar, quería dejarles esta reflexión de un señor que se llama Andrew Ng. Andrew Ng es el profesor de Machine Learning en Stanford. Es una especie de leyenda del aprendizaje automático. Ahora se fue, estaba en Baidu. Y Andrew Ng lo que dice es, si queremos entender el impacto de corto plazo de la inteligencia artificial, no pensemos en conciencia. Todas esas cosas de los robots nos van a... Por ahora no nos preocupemos no más por los humanos que por los robots. Pero sí pensemos en automatización con esteroides. Somos capaces de automatizar cosas que antes no podía. Esencialmente, somos capaces de automatizar en base a datos las cosas que involucran predicción. Somos mucho mejores prediciendo que antes. Eso va a cambiar el comportamiento de toda la industria. De todo. Va a cambiar de todo. Porque yo ahora voy a poder hacer cosas que antes eran impensables, como reconocer imágenes, pero también como decir, mirá que se te está por terminar, seguro que se te está por terminar el polvo para lavar la ropa. O esta pieza guarda que dentro de 6 meses, en base a la experiencia, va a haber que cambiarla. Todo lo que involucre predecir lo vamos a poder hacer mejor en base a datos. Y eso nos va a exigir entenderlo para incorporarlo, porque si no, no vamos a sobrevivir, digamos, en ese mundo desde un punto de vista industrial. Muchas gracias.